Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 13. Reencuentros. Las primeras hojas de los rosales comenzaban a brotar bajo la nieve que ya casi desaparecía. Como era natural, Anthony había comenzado su labor en el jardín para preparar las plantas y lucieran en todo su esplendor cuando llegara la primavera. «Anthony, ¿no te parece que es demasiado pronto para que estés aquí afuera?» La voz chillona de Elisa lo distraía de su trabajo. «No, ya te dije que tengo que comenzar a preparar la tierra para que las plantas comiencen a nutrirse y así puedan dar las flores más bellas». Respondía con voz paciente y continuaba su labor. «Tal vez debas esperar un poco. ¿Qué te parece si mejor dejas todo esto?» Arrugaba la nariz y hacía un gesto despreciativo, mirando a su alrededor. «Y te cambias para ir de compras. Me contaron que abrieron una nueva tienda con diseños exclusivos para la próxima temporada. Y ya sabes que a la tía abuela le gusta que yo luzca impecable y siempre a la moda». La vanidad de la joven era tan grande que no cabía en la ciudad entera, algo que molestaba al joven que de por sí ya no la soportaba. «No, Elisa, ya te dije que no puedo. Además creo que apenas ayer fuiste de compras. ¿No te parece que gastas demasiado? Si sigues así, llevarás a tu familia a la ruina». Anthony sabía que muy pronto lo que él decía se haría realidad, pues Archie ya había recibido el documento que le faltaba firmado por Albert, algo que los había alegrado, pues por fin se librarían de ese parásito de familia. Pero como siempre que Albert se comunicaba con ellos, no habían recibido noticia alguna de su bella pecosa. «Ay, ¿qué cosas dices, Anthony? Por supuesto que no. Mi papá dice que la fortuna de los Andrei es inmensa y que no podría terminarse nunca, que existe suficiente dinero para esta y muchas generaciones más», contestaba la joven sin preocupación alguna. «Sí, eso es verdad, pero bien lo has dicho tú. Esa es la fortuna de los Andrei, no de los Ligan. Así que no veo por qué están tan confiados». Levantaba el rostro y veía la cara de la joven para no perderse su reacción. «Ay, no sé a qué te refieres. Nosotros somos una misma familia. Además, gracias a nosotros fue que volviste a la familia. Y como bien lo ha dicho la tía abuela, eso no podrían pagarlo ni con toda la fortuna de los Andrei». Se levantaba y le daba la espalda de una forma altanera. «Pues yo pienso que en todo caso eso se le debe a las personas que me llevaron a ese hospital. Creo que ellos me encontraron primero y gracias a ellos fue que me salvé. Ustedes solo me encontraron por casualidad cuando yo estaba en aquel hospital. ¿O no fue así?». La pregunta del joven hizo que Elisa se pusiera algo nerviosa y sin saber qué responder. Bueno, yo no creo que a esa gente le interese alguna recompensa. De ser así, ya hubieran hablado. Pero si nosotros no hubiéramos ido a aquel lugar, nunca se hubieran dado cuenta que eras un Andrei y tal vez seguirías ahí recluido como un enfermo mental. Quizá, pero sabes, aunque no es muy claro, he comenzado a tener recuerdos. Solo espero pronto recordar a las personas que me encontraron verdaderamente y me llevaron a ese hospital. Entonces sí podré agradecerles por lo que hicieron por mí». El joven no despegaba sus pupilas de la joven que cada vez lucía más nerviosa. ¿Recuerdos? ¿Qué clase de recuerdos? La voz de Elisa demostraba claramente su nerviosismo, y esto le confirmó a Anthony que no estaba lejos de la verdad. Ya había notado algo sospechoso entre los Ligan y la tía abuela, solo que necesitaba aclararlo totalmente. Lo único que lamentaba era de verdad no recordar cómo había llegado a ese lugar, pero lucharía por lograr recuperar sus recuerdos, aunque estaba seguro que estos serían muy dolorosos. «Nada de importancia. Como ya te dije, aún no son muy claros. Pero en cuanto vea a Albert, le pediré que me ayude. Sé que él ha viajado mucho y podrá decirme qué lugares son los que recuerdo».
Cuando dijo esto, la joven palideció. Sabía que no obtendría respuesta. Lo único que deseaba era que al tío Albert no se le ocurriera aparecer. Por lo menos no hasta que lograra su objetivo de casarse con Anthony, y sabía que debía impresionar a la tía abuela. La puerta de la estancia se abría por segunda vez, pero ahora aparecían aquellos ojos verdes que tanto lo habían sorprendido, y una sonrisa tan hermosa que él solo había visto en una persona, su pequeña. Sus ojos no lo podían creer. Era como tener a su hermosa niña delante de él. Era idéntica. Su cabello también era rizado, pero en un tono bastante oscuro. No pudo contenerse. Sabía que ella no sabía aún quién era él, pero sin pensarlo se adelantó y la tomó en sus brazos. La chica estaba extrañada, pero pronto conocería la verdad. Él besó su frente tiernamente mientras sus ojos derramaban un par de lágrimas, pero el momento se interrumpió por una voz que a sus espaldas llamaba su atención. Creo que la ha asustado. Dulcinea sonreía tiernamente y estiraba su brazo para coger la mano de su pequeña hermana. Esta se separó lentamente de Albert y solo se limitó a sonreírle. Después tomó la mano que le ofrecía Dulcinea y se acercó a ella para sentarse a su lado. Perdón, no quería asustarla, pero sentí la necesidad de hacerlo. Estaba un poco sonrojado por su actitud, pero no se arrepentía de lo que sucedió. Entonces, una vez más, la voz de Dulcinea se escuchó, haciendo que los otros jóvenes volvieran a verla. Caroline, él es William Andrey. La joven era directa, así que lo dijo sin ningún rodeo. La otra jovencita abrió sus ojos con sorpresa y se volvió a ver el rostro del que suponía era su hermano. Bueno, en realidad su nombre es William Albert Andrey, pero viene a ser la misma persona, o sea, tu hermano, confirmaba. Ahora la joven fue quien no se pudo contener y sin pensarlo se paró de su lugar para arrojarse a los brazos de Albert. Días atrás Dulcinea le había explicado sobre aquel hombre y sus sospechas de que él la llevaría a confirmar el paradero de su otra hermana. Aquella mañana, después de que dejaran el hotel en el que Albert se hospedara, Caroline le había preguntado a su hermana por qué había insistido tanto en llevarla, y ella le aclaró que quería confirmar algo. Y así fue. Después de eso se dedicó a localizar a sus investigadores que aún estaban en América y les pidió urgentemente que investigaran a aquella persona, llevándola así a descubrir la adopción de Candy, misma que había sido llevada al hogar de Pony algunas semanas después de que su madre entregara a su hermana. Y cuando los investigadores le enviaron el informe, descubrió también que la niña llevaba como único objeto la muñeca que ella misma observara a su madre elaborar. Sus sospechas eran confirmadas. Aquel hombre era sin duda el hijo de William Andrey y no estaba segura si lo sabía o no, pero era el medio hermano de la pequeña que ella buscaba. El acertijo estaba resuelto. Ella sabía bien quién era su hermana ahora, pero le faltaba saber por qué habían ido a dar a un orfanato y después aparecía como la heredera de su propia familia. ¿Y qué la había llevado a esa guerra haciéndola perder su pasado? Y todas esas preguntas solo una persona las podía responder. Ahora estaba frente a ellas. Albert recibió a la joven entre sus brazos. Era innegable que era muy parecida hasta en sus reacciones a Candy. Además que no podía negar sentir aquel lazo de la sangre que se llama entre sí. La joven fue separando su rostro del fuerte pecho y levantaba sus verdes pupilas llenas de lágrimas, para después dejar escapar su dulce voz haciendo una pregunta que le quemaba el corazón. ¿Podrías hablarme de mi padre y mi hermana? Claro. Albert trataba de aclarar su garganta de aquel nudo de emoción que se había formado. Era todo tan rápido que llegó a pensar que estaba en un sueño. Si así se sentía al saber y tener entre sus brazos a una hermana desconocida, ¿cómo se sentiría al volver a tener a su pequeña junto a él y además junto a su otra hermana? Sin pensarlo, decidió aclarar las dudas que aún tenían pendientes y así poder arreglar la manera en que se encontrarían al fin con Candy, pues ahora tenía la seguridad de que Dulcinea no se negaría a ayudarlo. Mi padre, al igual que yo y Candy es el nombre de nuestra hermana, aclaraba viendo a los ojos de la joven, quien aceptó con una hermosa sonrisa y un leve asentimiento de cabeza, pero no dijo palabra alguna. Se notaba que estaba deseosa de que continuara. Era amante de la naturaleza,
Le gustaba mucho la vida al aire libre, por lo que siempre buscaba la manera de que pasáramos un fin de semana en el campo. Siempre fue muy cariñoso y atento con Pauna y conmigo. ¿Quién es Pauna?, preguntó curiosa, algo más en común con la pecosa. Pauna fue mi hermana mayor. Ella falleció hace mucho tiempo cuando yo era aún muy niño. Decía, y aún se notaba el dolor en sus palabras por la pérdida tan grande. Oh, perdón, no quise. La joven se disculpaba y Dulcinea solo estaba atenta a las reacciones de sus acompañantes. No te preocupes. Supongo que algún día lograré hablar de ella sin que me duela. Dime, si no te importa, ¿cómo era tu hermana? ¿Se parece a ti? Tenía tus ojos. Porque si era así, debió ser una mujer muy bella. Al parecer también le gustaba mucho hablar, y esto arrancó una sonrisa de ternura en el rostro del joven, que sin quererlo había comenzado a descubrir a su pequeña en aquella joven. Sí y no. Pauna era muy bella. Tenía el cabello rubio y ondulado en un tono muy parecido al mío, pero al igual que tú y Candy, heredó los ojos de mi padre y sus pecas. Yo tengo el pelo liso y los ojos azules como mi madre. ¿Y cómo es Candy?, preguntaba sin dejar de sonreír y con un brillo de emoción en sus verdes ojos. Supongo que ahora debe ser idéntica a ti. ¿No es así, señorita Dulcinea? Miraba a la dama que había permanecido en silencio. Sí, decía dejando escapar un gran suspiro. Y entonces, Dulcinea, ¿cómo fue que no la reconociste desde un principio? Caroline estaba muy curiosa y deseaba saber todos los detalles. Responderé a tu pregunta, chiquilla, le decía dulcemente mientras ésta arrugaba la nariz en señal de desacuerdo por el nombre cariñoso que había utilizado. Ya no soy una chiquilla, reclamaba. Para mí sí lo eres, y además te comportas como una, pero te decía que responderé a tu pregunta. Pero antes desearía que el señor Andrei nos dijera cómo es que supo que Candy era su hermana, porque a mí me dijo que era su hija. Lo miraba a los ojos. Además, me gustaría saber por qué mi hermana fue a dar a un orfanato. ¿Acaso su padre no la quería? ¿Por qué, si era tan bueno como dice, no veo por qué mi hermana no viajaba con ellos? Aunque no sé si agradecerlo, pues si ella hubiera estado con ellos seguro no la hubiéramos vuelto a ver. Las palabras de la joven tocaron una fibra sensible del rubio, pero sabía que ella tenía razón al expresarse con aquella serenidad. Seguro ella creía que todo era culpa de su padre, así como en algún momento él había creído que la desintegración de su familia era por culpa de la madre de ellas. El primer recuerdo que yo tengo sobre este asunto, comenzó a relatar calmado y con su incomparable tono de voz, ese que siempre transmitía calma y paz a quienes lo escuchan. Fue cuando apenas era un pequeño niño. Recuerdo que mi padre me prometió una sorpresa cuando volviera de su viaje, tal como tu madre te lo explicó. Mis padres cruzaban por una fuerte crisis matrimonial y constantemente discutían. Por ello fue que Pauna y yo nos unimos más. Esa noche escuché a mi hermana reclamarle a mi padre sobre el contenido de una carta, pero no fue hasta mucho tiempo después que yo decidí buscar el fondo de aquel asunto, y esto fue porque cuando conocí a Candy, su parecido a mi hermana era muy grande. Además tenía el mismo espíritu aventurero y valiente que mi padre y yo. Pauna también era así, pero ella, por su enfermedad, no podía realizar todo aquello que deseaba. Así que cuando poco a poco fui conociendo a Candy, me di cuenta que ella era todo lo que Pauna había querido ser, además de que el color de sus ojos no es muy común, no en el tono que solo he visto en mi padre y en mi abuelo, así que comencé a sentirme intrigado. Pero era imposible que ella fuera un miembro de la familia, pues mi padre había muerto y yo era el único descendiente directo de él. Pero un día recordé aquella discusión de mi hermana y mi padre y de la sorpresa que él me había prometido, así que decidí buscar aquella carta. Sabía que debía estar entre las pertenencias de mi padre, y así fue. Ahí conocí parte de la historia. En aquel tiempo pensé que aquello era la causa de la ruptura de mis padres. Ahora sé que no fue así. Cuando obtuve la carta me dediqué a investigar sobre aquel viaje y descubrí que realmente mis padres viajaban con una bebé y con una nodriza. Me dediqué a buscar a aquella mujer y cuando la encontré di con otra parte de la historia.
Ella me contó sobre las dificultades para que mi madre aceptara que la bebé viajara con ellas. Mi padre se sintió en deuda, pues ella había aceptado a su hija ilegítima. Lo que él no supo fue que solo había sido apariencia de mi madre, y que después ella misma le pagó a la nodriza para que se deshiciera de la niña. La mujer aceptó, pero en el último momento se arrepintió y decidió seguir a mis padres, que no habían dejado de discutir desde que mi madre hizo desaparecer a aquella mujer con la bebé. Mi padre decidió que apenas llegaran iniciaría la búsqueda. Lo que no sabía era que esa mujer lo seguía muy de cerca. Cuando mis padres sufrieron el accidente, ella viajaba en un carruaje a alguna distancia, pero pudo ver lo que sucedió. Cuando se acercaron y vio que ellos estaban sin vida, se llenó de temor, y con una niña en brazos no supo qué hacer, así que huyó sin dejar ningún rastro. Ella me dijo que había abandonado a la niña en un hospicio cercano al camino donde ocurrió el accidente. Así fue como di con Candy, y gracias a los datos de esa mujer pude confirmar que se trataba de ella. Yo conocía ya a aquellas mujeres por lo que sabía que no mentirían, pero cuando supe la verdad era muy tarde. Candy había desaparecido. Desobedeciéndome, se había enlistado como voluntaria de guerra y así fue como perdí su rastro hace 5 años. ¿Pero cómo fue que Candy resultó ser tu hija adoptiva? Dulcinea quería las cosas muy claras. Albert solo respondió. Comprendía todas las dudas de las jóvenes. Bueno, tal vez era el destino, pero yo conocí a Candy en una de mis tantas escapadas al bosque. Caminando llegué a una colina muy bella y ahí encontré a una niña que estaba llorando, y lo que me impresionó aparte de su bella sonrisa fueron sus ojos, que solo había visto en mi padre y en mi hermana. Poco después ella con su carisma se ganó el cariño de mis sobrinos y se hizo muy amiga de ellos. Yo aún no tomaba el cargo definitivo en la familia, pero mis decisiones se respetaban. Yo había tenido algunos otros encuentros con ella y se había hecho mi amiga. Me di cuenta que compartíamos el mismo amor por los animales y la naturaleza, así que cuando mis sobrinos me pidieron que la adoptara no lo dudé, y así lo hice. Di la orden para que fuera mi hija adoptiva. Yo aún no era conocido ni por mi familia, así que ella no supo que fui yo quien la adoptó hasta hace algunos años atrás, que fue cuando yo tomé el cargo oficialmente como heredero de la familia, y al ser ella mi única hija, esto la convierte en mi única heredera. La relación que ella y yo hemos mantenido es muy larga, pero en pocas palabras así fue como ella terminó sin saberlo en el lugar que le correspondía desde el día que nació. Wow, ahora sé lo fuerte que puede ser el destino, pues sin buscarlo aquella desobediencia la trajo frente a mis ojos. Dulcinea aún estaba sorprendida de la manera en que se habían presentado las cosas. Si te pido que me cuentes cómo fue, ¿lo harías? Albert la miraba con un poco de ruego por saber lo que hasta ahora ignoraba. Claro, respondía con una sonrisa. Después de todo, ¿quién se podía negar a una petición de aquellos ojos de cielo? Además, así responderé a la pregunta de mi hermana. La joven de ojos esmeralda sonrió con dulzura. Había algo entre aquellos dos que sin que ellos lo supieran, ella ya había empezado a notar. Cuando la vi por primera vez, ella portaba un uniforme militar de hombre y estaba muy mal herida. Tenía fracturas por todo el cuerpo, además de que estaba prácticamente bañada en lodo. Era difícil ver sus facciones. Estaba inconsciente. Cuando la bañamos pude ver el color de su pelo, pero aún no veía el color de sus ojos. Las operaciones para salvarle la vida habían sido un éxito, pero aún así ella no despertaba. Cada día que la veía, su rostro me parecía muy familiar, pero como estaba un poco inflamado, no podía determinarlo. Con el paso del tiempo, su cuerpo fue sanando y poco a poco su cara volvió a su estado original. Ahí pude darme cuenta de su parecido con Caroline, pero no quería tener falsas esperanzas, así que lo ignoré. Ella estuvo 5 meses inconsciente, así que no sabíamos nada de ella, solo que fue encontrada en una revisión de rutina en un campamento que había sido destruido por el enemigo. Fue casi un milagro que estuviera con vida. Al escuchar todo esto, Albert sentía un gran dolor en el corazón. Se culpaba por haber tenido aquel descuido y que ella terminara de aquella forma, pero gracias al cielo no lo había castigado del todo, dejándola aún con vida. Cuando al fin abrió los ojos, pude ver que era del mismo color que Caroline, pero aún estaba renuente a creerlo, y más cuando comprobamos que ella había perdido la memoria. Para ese tiempo los Mackenzie ya se habían interesado en su caso.
Era muy bella y estaban seguros que podrían ayudarla. Solo faltaba saber si ella aceptaba. Cuando le comentamos a Bella, así decidimos llamarla. Albert no podía creer lo que escuchaba. Así que era verdad, y Bella era en realidad Candy. Por un momento sonrió recordando su fugaz encuentro con la chica y pensando qué cara pondría Terry cuando supiera que la habían tenido enfrente y no la habían reconocido. Aún así permaneció en silencio bajo la mirada curiosa de Caroline y Dulcinea, y la chica continuó. Ella decidió aceptar. Yo necesitaba tenerla cerca para seguir investigando, pero me fue imposible, pues ni siquiera existía un dato que me dijera quién era aquella chica. Aún así preferí que los Mackenzie la adoptaran como su hija. Sabía que estaría en las mejores manos que yo conocía, y así cuando lograra obtener algún indicio que confirmara mis sospechas, podría localizarla con facilidad. El tiempo pasó y no pude volver a verla. Fue hasta hace algunas semanas, casi al final de mis vacaciones, que decidí volver y sentí el deseo de saludar primero a Bella. Y cuando llegué al teatro me quedé impactada al ver a Bella con aquel tono de cabello y recordar sus ojos verdes, ahora cubiertos por el invento del cerebrito. Me di cuenta que no podía ser mentira. Ahora solo necesitaba lograr comprobar lo que estaba más claro que el agua. Y ahí fue cuando me encontré con ustedes. ¿Recuerda? Miraba nuevamente a Albert y éste asintió con la cabeza. ¿Cómo olvidarlo?, dijo en voz baja y dejando escapar un leve suspiro, que Caroline alcanzó a escuchar y sonrió, lo que provocó un sonrojo en el rubio, revelando con ello el verdadero sentido de sus palabras. Bueno, continuó la joven sin notar lo que había provocado con su pregunta. Pues ahí cuando usted me habló de su interés por la familia Mackenzie y después de haber visto cómo observaba el rostro pintado en la marquesina, supuse que había algo más. Por eso acepté volver a verlo y le dije dónde podría encontrarme. Después de haber hablado con usted y conocer su nombre, supe que estaba en lo correcto. Solo me faltaba una última prueba para decidir. Y ese fue el motivo por el que me llevaste a verlo. Querías que mis ojos te comprobaran que Candy era en realidad la hermana que buscábamos. ¿Y quién mejor para aclararte lo que su padre adoptivo? ¿Verdad? Sí. Si él conocía a la verdadera Candy y no a Bella, al ver tu rostro, pero con los ojos verdes, me revelaría lo que yo quería comprobar. Ese fue un golpe bajo, decía el magnate bromeando. Tal vez, pero su reacción fue la mayor prueba que podía tener. Aún no olvido su cara al ver a Caroline, sobre todo porque su pelo estaba cubierto por el sombrero y no podía distinguir tan bien el color. Por eso decidí hablar con usted y aclarar todo. Vi que sus sentimientos hacia Candy eran verdaderos, pero me sentía confundida. Usted me dijo que era su hija adoptiva cuando en realidad eran hermanos, así que pensé que era mejor hablarlo todo, y veo con satisfacción que estaba en lo correcto. Y yo nunca terminaré de agradecerle por su bondad al revelarme la otra parte de la vida de mi padre y sobre todo por compartir conmigo este gran tesoro. Caroline. Albert miraba a Dulcinea y tomaba la mano de su hermana. Todo estaba claro ahora, pero aún faltaba algo. Había que decidir qué harían de ahora en adelante. Por supuesto, él no quería separarse de Caroline, pero aún faltaba recuperar a Candy. Y dígame, Dulcinea, ¿ya ha pensado algo con respecto a Candy? La verdad, no. Ahora sé que es mi hermana. No quisiera hacerla sufrir, como ya le dije. Ella no recuerda nada de su pasado, ni siquiera su verdadero nombre. Para ella y para Steven, sus padres son los señores Mackenzie. Así me lo comentó Bella en su última carta, que ellos habían decidido no esforzarse por recuperar la memoria y vivir la felicidad que la vida les había puesto al regalarles unos padres tan maravillosos. Por sus palabras sé que es feliz, al igual que la señora Dianey y Frank. Ese fue otro de los motivos por los que no hallaba si decirle la verdad o no, pues ninguno de ellos merece que rompamos la hermosa familia que han formado. Por eso también necesitaba hablar con usted. Los tres quedaron en silencio. Si bien lo que Dulcinea decía era verdad, ellos no tenían el derecho de destruir a aquella hermosa familia. Además, Albert sabía que, al recuperar Candy la memoria, también recuperaría los momentos dolorosos que había tenido a lo largo de su vida. Eso sin contar lo que seguramente había vivido en la guerra. Pero aún así estaban él, que la quería y quería que supiera que eran hermanos, que tenía una familia verdadera.
También estaba Terry, que seguía amándola, y sabía que al conocer la verdad no podría contenerlo para que no fuera a buscarla. Además estaban Archie y ahora Anthony, que había vuelto y deseaba volver a verla. Ciertamente sería una decisión difícil, pero algo tenían que hacer para que nadie saliera lastimado. Pero aún estaba una pregunta más. ¿Quién era en realidad Stephen Mackenzie? Dulcinea parecía conocerlo muy bien, pero le confirmaría sus sospechas. Cada vez veía más cerca recuperar todas las piezas del rompecabezas en que se había convertido su familia. Robert, aún no logro comprender cómo me convenciste para que viniera a acompañarte tan temprano a este lugar. Terry sonaba molesto, pero aún así no había podido negarse cuando su amigo le había pedido lo acompañara al puerto a recibir a la familia Mackenzie, que llegaría en unos minutos. Tal vez te decidiste cuando te dije que Bella era muy hermosa. Su padre me envió algunas fotos, y ahora estoy más que seguro que tú y ella serán la pareja perfecta, por lo menos en el escenario, porque con el carácter que te cargas no sé si pueda tolerarte fuera de él. El actor y dueño de la compañía Sanford se burlaba de su actor estrella y recién estrenado socio. Ya te dije que no estoy interesado en esa actriz. No sé cómo decidiste hacer esta fusión. Solo espero que sea por una temporada corta. Su malestar se había vuelto más fuerte desde el día que volvió de Europa después de su fallida búsqueda, algo que Robert ignoraba, pues él creía que Terry solo viajó para distraerse un poco y visitar a su padre. No lo sé, eso solo lo dice el público. Ya sabes que si le gusta la pareja principal y acuden al teatro, las funciones siguen y, si tenemos suerte, la gira por toda América se hará. Así que mejor pórtate amable, porque si los comentarios que he escuchado acerca de la joven son ciertos, tendremos una larga temporada de Romeo y Julieta. Seguía divirtiéndose a costas de su compañero. ¿Qué? No, eso sí que no. Yo te dije que no volvería a volver a poner en escena esa obra, después de todo aquello. No quiero volver a representar ese personaje, por lo menos no hasta que ella esté conmigo. Decía en un tono más calmado que cuando comenzó a reclamar. Mira, Terry, no sé por qué sigues aferrado a esa tonta idea de que esa obra fue la causante de tus desgracias. Todo fueron casualidades del destino. Y si aún no has logrado estar con tu hermosa rubia, es solo porque la vida no lo ha decidido así. Además, ¿qué esperas? Que el marido se muera y poder ocupar su lugar. Porque la última vez que te apareciste tomando en el teatro, me aseguraste que había sido porque ella se había casado, ¿no? Eso no es de tu incumbencia, pero no quiero representar esa obra. Decía determinante. Pues lo lamento porque ya firmaste el contrato y aceptaste la obra. Y como sabes, una vez que yo hago un trato no lo rompo. El contrato con la familia Mackenzie ya está firmado por ellos y por nosotros, así que no hay más que hablar. No querrás ser juzgado por una tontería o con qué cara les vas a decir. ¿Saben qué? Deseo romper el contrato porque esa obra me trae malos recuerdos y para mí es de mala suerte, así que no la haré. ¿Quieres que todos se burlen por tus tontas supersticiones? Sabes que lo que pasó fue solo una casualidad y de ahí se desató una serie de problemas, pero no porque haya sido la obra. Eso fue solo una casualidad. El barco ya estaba acomodándose en el puerto. Terry, deja atrás a los fantasmas del pasado. Comienza de nuevo. Verás que lejos de lo que piensas, esta nueva puesta en escena de Romeo y Julieta nos traerá muchos éxitos y quizá te traiga una nueva felicidad. Robert no imaginaba lo certero que serían sus palabras, pero con una leve diferencia. Robert, yo no... Terry no pudo terminar la frase. En lo alto de la escalinata apareció el hermoso rostro de Bella al lado de su hermano. Había otras personas que saludaban delante de ellos, pero él no les puso mucha atención. Era increíble que aquella chica lo atrajera como un imán, y esto le molestaba mucho, más por la confusión que tenía entre su corazón y su razón. Los dos le gritaban algo, pero él no sabía cuál debía hacer caso. Fueron pocos minutos los que tardaron en estar frente a frente, pero para él habían parecido siglos. Cuando reaccionó, Bella le extendía su mano amablemente para saludarlo. «Hola, soy Bella Mackenzie». La joven esperaba que Terry devolviera el saludo. Su alegre sonrisa no desaparecía de su rostro.
Terry reaccionó al fin cuando sintió el discreto codazo que Robert le propinara. Oh, hola, yo soy Terrence Granchester. Al tomar la mano de la dama, una corriente eléctrica lo envolvió, haciendo que su corazón se agitara fuertemente. Pudo notar el desconcierto en la chica que al parecer estaba sintiendo lo mismo. El tiempo se detuvo para ellos en aquel momento y el sinfín de sentimientos cruzados que se debatía dentro de cada uno de los dos dejaba reaccionar. Era como si todo hubiera desaparecido dejándolos a ellos dos en una burbuja donde el tiempo se negaba a seguir su curso. ¿Por qué sería todo aquello? Bella no alcanzaba a comprender. Y Terry se confundía cada vez más. Continuará.